¿Cuál fue? Todos al tiempo no, por favor. Cuando hablan todos al tiempo no se les escucha. Análisis. El análisis lógico. Muy bien, hermano Ulises. El análisis lógico. Dijimos que el análisis lógico es más que todo poner el sentido común. El sentido común, que es el menos común de los sentidos. Ahora vamos a ver otra forma de hacer análisis, y es el análisis biográfico. Déjenme un segundito, por favor. Voy a compartir esta pantalla. Permítanme un segundo. Organizo esto por acá. Pongo esto por acá. ¿Sí? Y denme un segundo, por Ok, ya estoy por acá. Vamos a entrar a la hermana Luz Luna. Vamos a mirar el método o el análisis biográfico. El método biográfico es la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos destacados. Las experiencias personales suelen reflejar tanto la vida como el contexto histórico, social, en la que la obra de esa persona cobra sentido. Esto es lo que nos dice el diccionario en carta del método biográfico. El método biográfico permite, a través de las narrativas de los protagonistas, de contemporáneos o de estudiosos, la reconstrucción de una época o de un momento histórico. Entonces, realmente, lo que busca el método biográfico es poder mirar, analizar un determinado hecho de acuerdo a la biografía de algunas personas, a la vida de algunas personas. Entonces nosotros podríamos decir, listo, hermano, pero es que está complicado, se nos complica un poquitico hacer la biografía del Espíritu Santo. ¿Será que podemos hacer la biografía del Espíritu Santo? ¿Qué piensan ustedes? Mi mamá dice que no. Yamil puso una cara de acontecimiento que más bien tomó agua. ¿Qué piensan ustedes? Buenas noches, yo no creo. Ella dice que no cree. Yo tampoco creo. Ay, no, pues que los incrédulos, pues. Cámbiale el nombre de este grupo. Ya no es Houston a Medellín, sino los incrédulos de Houston a Medellín. Yo digo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Ay, pues. Ok. Explíquenme, señora Elizabeth Tavares y señora Ivonne Muñoz, explíquenme cómo hacemos la biografía del Espíritu Santo. Es Dios. Ay, sí. Ay, en serio, Elizabeth. Eso no es mismo. La biografía de Jesús, bueno, también No, es Dios. lo que pasa es que, a ver, Elizabeth, ojo, que una biografía de Jesús es fácil porque tenemos un Jesús en la historia. En la historia de la humanidad existe la persona de Jesús, ¿correcto? Pero en la historia de la humanidad no existe la persona del Espíritu Santo. Entonces no tendríamos cómo hacer una biografía del Espíritu Santo como tal. Sin embargo, este método o el análisis biográfico, para nosotros entender los dones del Espíritu Santo, no los vamos a entender o lo podemos hacer no desde la biografía del Espíritu Santo, sino desde las diferentes biografías, desde las diferentes historias de vida de aquellas personas que fueron llenas del Espíritu Santo. Ahí. Ahora, en este análisis biográfico, ¿saben? Aquí vamos a quitarnos una excusa. ¿Cuál es la excusa más común que nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos? Ahora, yo creo que esta es la más común y ahora van a salir, habemos 20 aquí, van a salir 20 bien comunes todas. ¿Cuál será esa excusa más común? Yo no sabía.
Pues esa no la había contemplado siquiera, María. No le entiendo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Sí? Yo dije que me iban a empezar a sacar, me iban a poner a salir un montón de excusas comunes, pero sí, esa también es muy común. Pero nosotros, es muy común, aunque pocas veces la mencionemos, la creemos a cabalidad. ¿Y saben cuál es? Ah, hermano, es que yo no soy Jesús. Ah, hermano, es que yo no soy el apóstol Pedro. Ah, es que yo no soy Pablo. ¿Sí? Y cuando nosotros, ¿ustedes recuerdan un tiempo acá en Colombia, cuando Ivonne estaba más joven, ella sigue siendo muy joven, pero más joven, casi niña? ¿Sí? Teníamos como unas manillitas, ¿sí? Un tiempo en el que todos queríamos ser como medio hippies. Entonces nos poníamos unas manillitas bordadas, pero había una que traía un letrerito que se hizo muy popular, y creo que también se hizo muy popular en los Estados Unidos, porque de hecho la idea llegó de allá, y era, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo sería la pronunciación en inglés, Daniel? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Ah, ok. Yes, very well. ¿Sí? Era eso. Entonces siempre nos hacíamos la pregunta, ¿qué haría Jesús? Y bueno, hermanos, realmente la forma más práctica de nosotros alcanzar la perfección, la santidad, todo lo que el Señor quiere es actuar como Jesús actuó, ¿o no? Si nosotros actuásemos como Jesús, logramos el objetivo que Dios nos ha trazado, ¿sí o no? Actuando como Jesús. Sí. Amén. Obvio. Ese es el ejemplo. Por eso, si nosotros actuamos como Jesús, lo hacemos, ¿cierto? Pero, aunque nosotros no lo digamos, lo tenemos muy metido en el interior, en nuestro corazón. Hermano, pero es que yo no soy Jesús. Y no estoy hablando de, yo no soy Jesús para caminar sobre el agua, sino en las otras acciones, ¿cierto? Donde nos pesa más la humanidad, donde nos pesa más la humanidad. Sin embargo, entonces no voy a mirar la vida de Jesús. ¿Por qué razón? Porque sí, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, oró por el Espíritu Santo, pero no podemos olvidar de que, como dijo Elizabeth hace un rato, pues dijo el apóstol Pablo que en Jesús estaba la plenitud de la deidad, es decir, que Jesús era Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pregunta fácil, bien fácil, y como yo sé que Daniel se sabe esta respuesta, Daniel no puede contestar. ¿A qué apóstol conocemos nosotros como el apóstol del amor? ¿A quién? Juan. Juan. Tan amoroso Juan, ¿no? Qué Juan tan querido. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Señora querida. ¿Cómo se refiere Juan en sus cartas, no? Y Juan siempre fue así de amoroso. Juan siempre fue así de amoroso. Mi mamá dice que sí. El apóstol Juan siempre fue así de amoroso. Seguramente le da rabia, no, pero es que yo puedo ser amoroso y que me rabia de vez en cuando. No, porque era el hijo del trueno. ¿Cómo, Elizabeth? ¿Cómo, Elizabeth? Era el hijo del trueno. Ah, pues ese discípulo del amor, sí, cuyo mensaje principal en sus cartas, en su evangelio, es el amor. Jesús lo llamó el hijo del trueno. ¿Y por qué lo llamó el hijo del trueno? Porque era más rápido que el rayo McQueen en Cars. No. ¿Por qué, hermana Alicia, lo llamó el hijo del trueno? Porque cuando no les permitían pasar por cierto lugar, le dijo que les enviara fuego. Viene el fuego, señores, desaparecen. Exactamente. O sea, yo a veces me río
Y es porque la Biblia es muy, o sea, yo soy muy gráfico. Entonces yo empiezo a leer algo y yo me imagino todo, o sea, yo me hago la imagen mental, ¿cierto? Entonces yo me imagino, va Jesús con los apóstoles, no los dejan pasar por Samaria. ¿Y cómo era de atrevido Juan? Cualquiera dice, pues Señor, mándales fuego. Se le arriba y dice, Maestro, ¿quieres que oremos al Padre para que les mande fuego y los consuma? ¿Sí? O sea, Jesús lo podía hacer, pero no, Juan ahí. Pero yo quiero que miren, esto es retórico únicamente. Yo lo que quiero que miren es quién era el apóstol Juan. O sea, siempre hablamos, impulsivo Pedro. Pero Pedro no mandó a quemar una ciudad, muchachos. Ojo, Pedro no mandó a quemar una ciudad. Entonces siempre vimos a Juan como que el calmadito, el pisanlo, ¿cierto? Pero no, Juan, al comienzo del ministerio de Jesús, pues el mismo Jesús lo colocó el hijo del trueno por esas actitudes. Pero, ¿qué pasó? Que el hijo del trueno se convierte en el apóstol del amor. ¿Qué pasó allí? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en él. Entonces, hermanos. No, hermano. Es que ese es mi carácter y yo soy así. Es que, hermano, ¿usted cómo me va a pedir a mí que yo cambie si yo llevo apenas 10 años de cristiano y duré 50 siendo mal geniado? ¿Y qué querés? ¿Pasar 50 de cristiano para que te cambie el carácter o qué? La pregunta aquí es, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo? ¿Qué estás permitiendo que el Espíritu Santo haga en tu vida? ¿O cuánto tiempo pasó de que Juan fuese el hijo del trueno a convertirse el hijo del amor? El apóstol del amor, perdón. Un cambio que se dio rápido. Sí, tuvo un proceso, como todo tiene un proceso en la vida, pero no fue un proceso, porque nosotros a veces queremos como, a ver, yo me convertí cuando tenía 40 años, entonces voy a esperar que pasen 40 años en el cristianismo para nivelar. No, usted se convirtió al cristianismo arrepintiéndose. Y ese arrepentimiento implica cambio. O sea que usted se convirtió al cristianismo con un propósito de cambiar. Entonces esto no es aquí de años, de tiempo. Porque usted tomó una decisión para hacerlo. Ustedes saben cuál es la diferencia. Porque a nosotros se nos hace tan difícil el cambio. Hay dos razones por las que a nosotros se nos hace muy difícil el cambio, mis hermanos. ¿Saben cuáles son? ¿O qué piensan ustedes? ¿Por qué será que a nosotros se nos hace tan difícil cambiar? Primero porque no queremos seguir reglas. Porque no se ve como un compromiso que adquirimos, sino como una necesidad de que la obra se vaya efectuando en uno. O sea, que el cambio vaya siendo, o sea, que sea como Dios el que lo vaya cambiando y no un propósito que uno se haga para poderlo lograr. Okay. ¿Alguien más, hermano Roberto? No creemos que sea posible. Hermano Roberto, hermana Norma, ¿iban a decir algo? Creo. Sí, dije yo, porque no queremos en realidad. Si quisiéramos, le echaríamos ganas. Me quedo con esa. Me quedo con... Todas las que dijeron es muy cierta, pero yo me quedo con la del hermano Roberto. No queremos. ¿Por qué razón? Porque a nosotros todo se nos va en querer, en tratar. Ay, hermano, yo voy a tratar de cambiar. No, yo no voy a tratar de cambiar. Yo decidí cambiar para entrar al cuerpo de Cristo, ¿o no? Amén. Amén. Sí. Yo decidí. Yo les preguntaba en clases anteriores a quién de ustedes llevaron obligados a bautizarse y ninguno me contestó que a él. Todos fueron voluntariamente, ¿cierto? Fuimos voluntariamente y esa conversión implica un cambio.
Ahí es donde está. Ah, que es un cambio muy difícil. Si usted y yo lo vamos a hacer solo, sí, pero para eso tenemos el Espíritu Santo. ¿O es que ustedes creen que para Juan fue muy fácil pasar de ser el hijo del trueno al discípulo del amor? ¿Ustedes creen que eso se logró así de, bueno, ya no voy a hacer más del trueno y voy a hacer del amor? No. Un proceso, claro. Juan tuvo que vivir su proceso y lo vivió. ¿Cuánto tiempo? No sé. Pero como dijo el hermano Roberto, le echó ganas, le metió ganas. ¿Qué tantas ganas le estamos poniendo nosotros al cristianismo? ¿Saben cuál es el problema con nosotros? A diferencia de los cristianos del primer siglo, que los cristianos del primer siglo veían en el cristianismo el objeto de su salvación. Y ellos entendían que cuando entraban al cristianismo les estaban regalando la salvación. Lastimosamente, hoy en la actualidad, muchas personas creen que se convierten por hacerle un favor a Dios. Por hacerle un favor a Dios, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Yo les pregunto a mis hermanos, ¿ustedes creen que Dios necesita que nosotros le hagamos favores? No. No. ¿Ustedes creen que Dios necesita que nosotros le hagamos el favor de tratar de cambiar? No. No, no, hermanos, la respuesta es esa. La respuesta es un no rotundo. Dios no necesita que nosotros le hagamos favores. Yo no le hago el favor a Dios de cambiar. Yo no le estoy haciendo el favor a Dios de obedecer el evangelio. Es un favor que me estoy haciendo yo mismo, ¿o no? Amén. A ver, yo les pregunto una cosita. Voy a preguntar una cosa a mi tía. Lucy. ¿Estás por ahí? Lucy. Sí, señor, estoy acá. Señorito para usted. Más joven que usted, mía. Mucho más joven que usted. Mentiras, tía. Tía. Pregunta fácil. Si una persona, un hermano cualquiera, se va de la iglesia, ¿Dios deja de ser Dios? No, Él sigue siendo Dios. sí, Sigue estando en el cielo y sigue siendo el soberano sobre todo. sí. Ok. ¿Todos están de acuerdo con esa respuesta? Amén. Sí. Amén. Todos estamos de acuerdo con esa respuesta. Levanten la mano, háganme una señita y me hagan saber si sí, si no. Amén, amén, sí. Amén. Ok, muy bien. Amén. De la congregación se puede ir el que quiera. Y Dios no va a dejar de ser Dios. No. Así es. Hermanos, mire, Dios no va a dejar de ser Dios porque a usted, y discúlpenme la expresión que voy a utilizar, simple y llanamente no le dé la gana de cambiar. Dios no va a dejar de ser Dios. Amén. Ustedes saben cuál es el problema de nosotros, que es que nosotros estamos, no sé quién nos vendió esa idea de que nosotros le hacemos favores a Dios. Entonces, por eso es que nosotros nos enojamos contra Dios. Porque nosotros llegamos y nos va mal en el trabajo y, ay, Señor, pero yo voy al culto, yo ofrendo, yo ayudo, yo evangelizo. ¿Y cuál es el problema? Es su obligación. Es su obligación como cristiano. Y usted nunca, cuando se bautizó, firmó un contrato con Dios donde decía que el día que usted manejara bien, a usted le iba a ir bien. No. Dios espera que usted se maneje bien, independiente de la situación que esté viviendo. Dios está esperando que usted haga lo que tiene que hacer para mantener su salvación, independiente de las circunstancias que lo rodeen. Pero nosotros no. Como por ahí empezamos a escuchar lo que nos roba la fe, no declaremos. Vamos a declarar salud para todo el mundo. Vuelvo y les digo, llevo más de un año diciéndoles esto, hermanos. ¿Dónde están todos esos milagreros? Dejaron escapar el cuartico de hora de fama. O sea, no era el momento, cuando estábamos así con todo esto, el tema del COVID-19, no era el momento de que ellos salieran, oraran y chao COVID. Pero se desaparecieron. Los tipos se desaparecieron del planeta. En serio que se desaparecieron del planeta. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo no le hago favores a Dios. Usted no se comporta bien porque le está haciendo un favor a Dios. Yo todo lo hago
egoístamente a favor mío. Así funciona. Pero cuando yo necesito cambiar y cuando yo tomo la decisión concreta de cambiar, ¿saben qué pasa, hermanos? Ahí es. Cuando yo tomo esa decisión, que el Espíritu Santo empieza a ayudarme. El resto no. O sea, el Un Espíritu comentario, Néstor. Sí, hermano. Sí, con eso de hacerle favores a Dios, yo creo que viene también de aquel versículo donde dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si abrieres la puerta, entonces yo entraré y cenaré contigo. Entonces suena como que Dios está ahí rogando, te está rogando, y entonces ya yo, después de que tanto me está rogando, yo después voy a decir, ok, está bien, pues entre y le abro. No me gusta eso, hermano. Porque sí, es ahí donde nosotros, por malentender versículos como ese, que creemos que Dios nos está rogando. No, el texto realmente lo que está diciendo es, yo estoy haciendo una invitación para el que quiera. ¿Sí? Dios se muestra, y Juan muestra a Dios amoroso ahí. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, eso está en Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, Juan se muestra ese carácter amoroso de Dios. ¿Sí? Pero si nosotros quisiéramos ver el carácter amoroso de Dios en eso que estamos hablando, ¿qué podríamos ver? El hijo pródigo. Y yo sé que todos conocemos la historia del hijo pródigo, pero pregunto, ¿el padre del hijo pródigo era amoroso con sus hijos? Sí. Pero el padre del hijo pródigo esperaba al hijo pródigo. ¿Esperaba el padre al hijo? Sí, él estaba convencido que hoy. Sí, él salía todos los días a mirar que le iba a volver. ¿Se fue a buscarlo? No. No. ¿Por qué no, pues? No, pues que lo quería tanto. Pues que era tan amoroso. Es eso, lo que dijo el hermano, lo que nos dijo el hermano Ulises ahorita. Sí, el padre estaba esperando que volviera. El padre amaba a su hijo, pero el padre no iba a ir a rogarle al hijo, no, venga, no se vaya y venga, vuelva. No. Eso es lo que tenemos, eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos malinterpretando porque nos encanta escuchar esos evangelios que no son evangelios. O sea, es que, a ver, ¿quién quiere tener situaciones difíciles? Levante la mano el que quiera tener situaciones difíciles. Ah, qué flojos, ninguno. Ah, el hermano Jesús es de los míos. Sí. A ver, hermano, realmente nosotros no queremos tener situaciones difíciles, esa es la realidad. Sin embargo, ser cristiano es una garantía de no tener situaciones difíciles. No. No. Es más, mire, yo no sé qué Biblia leen estos señores. Peores. Porque es que, sí, peores, Elizabeth es real, porque el mismo Jesús lo dijo. ¿Se acuerdan que alguien vino y le dijo, Señor, yo quiero ser tu discípulo? Y Jesús lo mira y le dice, las aves tienen nidos, los zorros tienen madrigueras, y el Hijo del Hombre no tiene una almohada donde recostar su cabeza. No, pues le estaba ofreciendo una vida, o sea, estaba haciendo una publicidad a Jesús para ser discípulo. Venga, siga, sea discípulo de Jesús para que pase necesidades. Venga a aguantar hambre, aguantar frío. Técnicamente fue lo que le dijo, ¿no? Entonces, eso fue lo que Jesús ofreció. O sea, Jesús nos ofreció a nosotros la salvación, la vida eterna. Nos dejó promesas como Romanos 8:28, que toda situación en nuestra vida, por adversa que la veamos en su momento, Dios tiene un propósito y va a redundar en nuestro propio bien. Amén. Amén. Pero eso no es garantía de que que no vamos a pasar por situaciones difíciles. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice, y sabemos que a los que aman a Dios, en todo les va a ir bien. No. Ahí deja que todas las cosas, y en todas las cosas están las chéveres y las no chéveres. ¿Sí o no? Entonces,
El Espíritu Santo entra a orar en nosotros cuando nosotros decidimos cambiar. El texto que cita el hermano, que me gusta mucho, el de yo estoy a la puerta y llamo, es, te estoy invitando. Jesús nos está invitando, mas no nos está rogando. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios. A ver, hermano, unamos los dos análisis que llevamos hasta el momento, el biográfico con el del sentido común. ¿Será que si yo me rebelo contra Dios, entonces Dios va a dejar de ser Dios? No. Dios va a decir, no, no fui capaz con Leonel, entonces yo ya voy a renunciar de Dios, me quedó grande ser Dios. No. Dios va a seguir siendo Dios, hermano. Dios va a seguir siendo Él, el soberano, el dueño de todo esto. El perjudicado voy a ser yo, el del problema soy yo. ¿Sí o no? Entonces, esas son las cosas, hermano, que nosotros tenemos que entender. Uno, no le hacemos favores a Dios. Rápidamente, otro hombre, ese sí lo conocemos mucho, el apóstol Pedro. Y yo quiero que leamos dos textos. Bueno, van a ser tres. En Hechos. Hechos capítulo 2. Acompáñenme en sus Biblias a Hechos capítulo 2. Pues qué, perdón, brother. Hechos 2. Ah, pero ¿qué le pasó a este teléfono? No sé. Hechos capítulo 2, versículo 4. Miren lo que dice Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Okay. ¿Quién se paró? ¿Quién fue? Pedro. Pedro. El más estudiado de los apóstoles, ¿cierto? De los 12 apóstoles, de los 11 apóstoles que habían ahí, el más estudiado era Pedro. No. 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 Lucas no. ¿Cómo que no? No. El más valiente, pues. Poco. El que la tenía clara, el que tenía claro lo que estaba ocurriendo. El que permaneció fiel, sí, o sea, sí, estamos hablando de Pedro, el que negó a Jesús. Pero que listo, después reconoció que le había embarrado cuando negó a Jesús. Jesús lo confirma cuando le dice a las mujeres, dile a los apóstoles y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea. Y a partir de ese momento Pedro se volvió el más fiel de los apóstoles. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no, Elisa? No, después por allá volvió otra vez a echar la burra para el monte. La burra para el monte que hiciera pescado. Pero sí, fue el mismo Pedro el que dijo, no, o sea que ya, pues sí, che, Jesús se murió, resucitó, pero aquí estamos solitos. Vamos a pescar. Pero ese Pedro, una vez lleno del Espíritu Santo, tomó la vocería y empieza a predicar. Sí, todos conocemos el resultado de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. Pero ¿qué pasó en Hechos capítulo 4? ¿Alguien recuerda qué pasó en Hechos capítulo 4? Fueron llenos del Espíritu Santo. Sí, ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo, pero ellos van al templo. ¿Y qué pasa cuando van al templo? Cuando van para el templo Pedro y Juan. Los judíos los amenazaron, pero ¿por qué los amenazaron los judíos? ¿Pero por qué? Ha sanado el cojo. ¿Cómo? ¿Por qué dijeron? Porque habían sanado al hombre ciego de nacimiento. ¿Al cojo? Al cojo, cojo, sí.
Es que era ciego de los pies. Ellos sabían, cuando ellos iban para el templo, ahí en la puerta de la Hermosa, ponían a un hombre que tenía más de 40 años, siempre lo ponían ahí a pedir limosna. Entonces, cuando le pide a Pedro y a Juan, Pedro y Juan lo miran y le dicen, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Dice el texto que así, en el momento exacto, en ese mismo instante, se le afirmaron los tobillos. Miren, hermanos, yo, y no sé si alguno de ustedes, gracias a Dios, no nací con un problema de esos. Ahora tengo un problema de articulaciones, tengo un problema de rodilla, tengo un problema en mis pies que no sé, o sea, porque no saben nada. Ya en un año tratando de investigar, ya como que se me sale el hijo del trueno y bueno, conejito de Indias tampoco, pues, el conejillo de Indias yo pues, no, que primero que era el ácido úrico, después que no, que era la circulación, que ya ahora es otra cosa, pero, o sea, están estirándole a todo, pero no le pegan a nada. Sin embargo, sin haber nacido con esa deficiencia, sí pasa algo. Cuando hay esas crisis, que difícilmente, aquí está la hermana Giomer, sí, la hermana Giomer me ha visto, que difícilmente puedo caminar. Y puede ser que yo empiece a tomar ciertos medicamentos o algo, y eso me va nivelando, me va organizando. Ya somos dos. Pero yo no puedo, realmente yo no puedo, que me tome la primera pastilla y no. Ya, es más, yo puedo seguir con la molestia al caminar, con el dolor al caminar, por 2 o 3 días después de que se me desinflama la articulación. ¿Sí? Pero este hombre, dice el texto, que en el momentico mismo se le afirmaron los tobillos. Y no solamente entró caminando, sino que entró saltando y alabando a Dios. Y claro, entonces eso trajo muchísima gente. Y claro, pues ahí estaban los líderes judíos, estaba Nazi y compañía. ¿Saben que a mí esos líderes judíos me parecen tanto a los políticos latinoamericanos? Solamente buscando el bien de ellos. Qué cosa tan horrible. Estaba ya Nazi Caifás y bueno, agarran a Pedro y a Juan y les dicen, les prohibimos que prediquen en ese nombre. Y ese Pedro, ¿se recuerdan que les contestó? A la crema innata de la religión judía, ¿recuerdan que les contestó? Es preciso obedecer a Dios que a los hombres. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí ven? Y en capítulo 5 sigue el problema. Porque al otro día se fue otra vez Pedro y Juan, ya que no adivinan quién estaba con ellos. Ananías. No, Ananías era No. ¿Quién estaba con Pedro y con Juan? Que no adivinan. El que había sido cojo. El que había recibido la sanidad. Y ellos ahí. Y otra vez vuelven y los agarran los principales sacerdotes y el Sanedrín en pleno. Y, ¿qué pues? ¿Qué les dijimos a ustedes? Y Pedro vuelve y les contesta lo mismo. Entonces llega un tal Gamaliel. ¿Se recuerdan quién era Gamaliel? Era un fariseo. Pero no era cualquiera. Era el maestro de Pablo. De la ley, de la ley. Muy reconocido. O sea, digámoslo así, era el Harvard de su época. Porque Pablo dice, educado a los pies de Gamaliel. O sea, se le cayeron todas las calzas a Pablo para decir eso. O sea, el man sabía. Y Gamaliel les dice, venga, señores, pongan mucho cuidado a lo que ustedes están haciendo. No vaya a ser que se encuentren peleando contra Dios. Y él les colocó unos ejemplos. ¿Sí? ¿Y por qué se iban a encontrar peleando contra Dios? Porque Pedro era muy bravo.
Y a Juan de pronto se le olvidaba que ya era el del amor y se volvía el del fuego. Y ahora sí podía buscarlos directamente, ¿o qué? Porque reconocía que eran de parte de Dios. Porque las señales que hacían, muy bien, Elizabeth, por las señales que hacían, era notorio que eso no era de ellos. Hermanos, y aquí nos podemos quedar toda la noche analizando personaje tras personaje en el Nuevo Testamento. ¿Qué era su vida y qué fue después de? Y podemos tener N.000, o como digo yo, chorrocientos mil biografías de gente que cambió cuando se convirtieron al Señor por la obra del Espíritu Santo. Porque no solamente cambiaron, sino que dejaron que el Espíritu Santo los moldeara y empezaron a poner en práctica lo que el Espíritu Santo les daba para hacer. Póngame la tarea que quieran. Dígame el personaje. Para mañana decir, ay, entonces Herodes, ¿por qué no? Estamos hablando de cristianos, ¿no? De las personas que se convirtieron. Y eso que pasó con ellos se repitió por muchos siglos. Pero muchos siglos, hermanos, son muchos siglos. Mal contados, 6. Porque hubo persecución. La iglesia, cuando comenzó, la persecución de la iglesia se dio en varias etapas. Hubo una persecución de los judíos a la iglesia, que es la que vemos normalmente en Hechos. El relato del libro de los Hechos, aunque vemos que hay algún procónsul que se involucra por ahí. Es más, Pablo terminó ante César porque él era ciudadano romano y porque él lo pidió. Pero la persecución a la iglesia durante el primer siglo y gran parte del segundo siglo fue una persecución más interna. Los judíos en contra de la iglesia. Después viene una persecución, perdón, no todo el primer siglo, perdón, porque ya por allá, para el año 65, 66 más o menos, sí empieza una persecución, y esa fue la que duró muchísimo tiempo, de parte del Imperio Romano hacia la iglesia. Entonces ahí tenemos la destrucción de Jerusalén, tenemos cuando se escribe el Apocalipsis y la forma en que se escribe, ¿sí? Cómo tenían que animar a la iglesia en esos momentos. Y después de ello viene una persecución atroz hasta que termina prácticamente, no hasta que termina el Imperio Romano, pero sí ya hasta empieza a decaer el Imperio Romano. Y es por allá en el año 623, 625, que literalmente el emperador Constantino se cansó de leer y ver cómo morían los cristianos. Porque ocurría algo. Mataban 10 cristianos, se convertían 20. Nerón dice, en una de sus locuras, Nerón dijo que los cristianos eran una plaga, que no había quien los acabara. Y era eso. Pero eran vidas transformadas. Hay N.000 biografías, hermanos, de personas, de hermanos, que no aparecen en el texto del Nuevo Testamento. O sea que, si lo quieren ver así, más parecidos a usted y a mí. Pero hay cantidad de historias de hermanos y hermanas que prefirieron la muerte antes de negar a Jesucristo. Durante toda esa persecución. Por eso cuando Constantino llega al poder, él dice, yo creo pues, esto que voy a decir no es un dato histórico, me lo acaba de inventar, pero yo creo que Constantino fue el que se inventó eso de, si no puedes con el enemigo, únete a él. Porque es que Constantino sabía de que pasaron 6 siglos y ellos ahí maten y maten cristianos y nada, que acaban con el cristianismo. Y dijo Constantino, no, venga, esta gente tiene que tener algo, o sea, a ver, metamos el sentido común a esto. ¿Y qué es lo que hace que esta gente los vamos a matar? Gloria a Dios, te alabamos, Señor, y están cantando y felices porque los van a matar. Esta secta de suicidas, qué hombre.
porque no valoran la vida. ¿Sí? Claro, y Constantino empieza a indagar, y es ahí donde Constantino frena la persecución a la iglesia. Y no solamente frena la persecución a la iglesia, sino que le hace un daño grandísimo a la iglesia. Es que Constantino vuelve el cristianismo la religión del Imperio Romano. Y por eso, hasta hoy, muchos dicen que son católicos, apostólicos y romanos. No conocen Roma, no han salido de su pueblo de origen, pero ellos dicen que son romanos. Ellos insisten en que son romanos. Sí, pero bueno, allá ellos. Pero toda esa gente, hermanos, que murió, gozosa, feliz, no fue porque eran muy bravos, no fue porque eran los mejores del mundo. Ellos sabían y podían decir, como dijo el apóstol Pablo, que el morir era ganancia. Amén. La pregunta de reflexión, hermanos, es de corazón. De corazón, no de dientes para afuera, de corazón. ¿Usted está 100% convencido que si usted se muere hoy, para usted es ganancia? Amén. 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 Muy bien. Entonces, hermanos, ese es el análisis biográfico. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ellos? ¿Y saben qué, hermanos? Es lo mismo que hacen nosotros. Solamente que ellos lo dejaron actuar. Nosotros no lo estamos dejando actuar. Así que la invitación es a que dejemos actuar el Espíritu Santo. Por su atención, muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Nos vemos el día jueves. Bien. Gracias. Gracias primeramente, hermanos. Hermanos, gracias a